Hola, mi nombre es Antonia Gaviu, yo soy profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de Universidad Adolfo Ibáñez. Allí hago cursos de literatura chilena y literatura universal, generalmente narrativa. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es una cápsula acerca de un breve cuento norteamericano del siglo XIX, cuyo autor ustedes deben conocer porque es Herman Melville, el autor de la famosa novela Moby Dick. Pero el cuento que vamos a ver hoy es muy diferente a esa novela, ¿cierto? Y es, como les decía, bastante breve, de 1853. Se llama Bartleby, el escribiente, o una historia de Wall Street. Nos vamos a centrar en este cuento desde un objetivo de aprendizaje específico que tiene que ver con la interpretación y, en particular, el tema de los desafíos y las oportunidades. Bien, para que vayamos entrando un poco más en materia, quería invitarlos a que se sitúen en el espacio, en el escenario en que transcurre nuestra historia. Nueva York en 1850 y en un lugar particular de Nueva York que es Wall Street, ¿ya? Este centro financiero donde hay corredores de bolsa, ¿cierto? Que controla el mundo de las finanzas hoy, pero que en esa época era bastante más tranquilo, a pesar de que la llegada del telégrafo aceleraba las comunicaciones, y que muchos de los edificios que vemos allí son comerciales o de abogados. La gente que vivía en ese sector, por la presencia del comercio, empieza a emigrar hacia el norte de la isla de Manhattan, ¿ya? Entonces, en cualquiera de esos edificios, en cualquiera de esas oficinas, podríamos encontrarnos trabajando a Bartleby. Bien, aquí tenemos a Herman Melville, ¿cierto? El autor de la obra, y recordar que vamos a estar enfocándonos en el tema de los desafíos y las oportunidades. Si seguimos pensando en el contexto, podemos hablar un poquitito de la vida de Herman Melville, decir que nació en 1819 y que murió en 1891, que se sentía muy orgulloso de haber tenido dos abuelos que lucharon en la Guerra de Independencia de Norteamérica, que decía que él provenía de una doble ascendencia revolucionaria. Tuvo una infancia protegida, tuvo acceso a una educación privilegiada, pero lo cierto es que a los 14 años muere su padre y necesita ganarse la vida de manera independiente. Lo hace no mediante un trabajo convencional, sino que subiéndose a un barco ballenero en el que tuvo muchísimas aventuras, entre ellas la de haber sido secuestrado en los mares del sur por una tribu de caníbales de la que escapó, según nos cuenta un escritor argentino, ¿cierto?, que todos conocemos, que se llama Jorge Luis Borges. Al volver a Boston, después de todas estas aventuras, completó su educación en universidades como Harvard y Yale, ¿ya? Y también fue publicando obras vinculadas con esas aventuras. En 1851 Moby Dick, y luego en 1853 el cuento que estamos comentando. Trabajó toda su vida no tanto ni en la literatura ni en los barcos balleneros, sino que como inspector de aduanas. Solo en 1885, gracias a una herencia que recibe su mujer, Elizabeth Shaw, logra vivir de manera independiente de este trabajo. Tuvo una vida más bien dura, vio morir a varios de sus hijos y a dos de sus hermanas. Podemos recordar simplemente que este cuento, Bartleby, que se publica en 1853, transcurre una década antes de que llegue la Guerra Civil norteamericana, la llamada Guerra de Secesión. Aquí tenemos un mapa de Estados Unidos en 1857 y vemos cómo el país estaba dividido entre los estados más progresistas del norte, que querían abolir la esclavitud, y los estados del sur, ¿cierto?, más agrarios, más agrícolas, que defendían la esclavitud, ¿ya? Nuestra historia, por supuesto, transcurre en el noreste de Estados Unidos, en la zona más progresista. Escritores contemporáneos a Melville, podemos mencionar a Nathaniel Hawthorne, ¿cierto?, que escribió muchas historias de brujas, ¿no?, y de cosas sobrenaturales. Una novela muy famosa de él es La Letra Escarlata. Luego Edgar Allan Poe, que también publicó muchos cuentos de misterio y de horror. El filósofo y escritor Henry David Thoreau, ¿cierto?, que también tuvo ideas muy afines a las de Melville en sus obras.
Mark Twain, un poco más hacia el centro del país, escribió sobre el río Mississippi, por ejemplo, desde el medio oeste de Estados Unidos, novelas de aventura. Henry James, novelas realistas, otras un poco más fantásticas, escribió Otra vuelta de tuerca, por ejemplo, y también es escritora, mujeres, Louise May Alcott, que escribió Mujercitas, y Harriet Beecher Stowe, que escribió una novela muy importante en el contexto de la Guerra Civil norteamericana, que es La cabaña del tío Tom. Bueno, podemos ver aquí también la revista en la que se publica por primera vez esta obra, ¿cierto? No aparece como libro, sino que aparece en 2 entregas en esta revista norteamericana. Luego, preguntarnos cuáles son los ámbitos en que transcurre este relato, y podemos decir que es el mundo de los abogados del siglo XIX, que muestra la relación entre trabajo y ciudad, el mundo de las oficinas. Por supuesto, ya no es el mundo de los barcos ni de las luchas contra las ballenas, sino que el mundo de las oficinas. Y algunos ámbitos que son debatibles, ¿cierto? Nos muestra, por ejemplo, las maneras en que se puede enfrentar el trabajo, si el trabajo siempre es o debe ser eficiente, o simplemente uno lo puede hacer por necesidad o por costumbre, si siempre se hace de manera profesional, si contribuye al desarrollo personal, etc. El tipo de atributos que tiene que tener una autoridad, el jefe de una oficina, también es algo que se discute en el cuento. ¿Cuáles son las dimensiones de la vida personal y la vida del trabajo? ¿Cómo podemos establecer un límite ahí? Luego, la confianza que uno puede tener con los compañeros de trabajo, con su jefe o con su subalterno. ¿Cuánta confianza es aconsejable? Y también cuánto hablamos con ellos, ¿cierto? La discreción, la prudencia, que parecen ser virtudes, cuando se transforman en hermetismo, cuando una persona no quiere hablar, no quiere decir nada de su vida, de su trabajo, de nada, ¿cierto? Puede ser también algo un poco inquietante. Bueno, podemos hacer muchas preguntas al leer esta obra, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es un desafío? Que es parte central de lo que vamos a estar conversando. ¿Cuándo asumir un desafío o un riesgo? ¿Cierto? ¿Cuándo vale la pena hacerlo? ¿Cuándo estamos bajo amenaza? ¿Cuándo creemos que vamos a conseguir un premio? ¿Cuáles son las motivaciones que nos mueven a actuar o a asumir un desafío? Por ejemplo, ¿ya? También, ¿qué significa negarse a hacer algo? Puede ser un desafío, eso, negarse a hacer algo, ¿para quién? Es decir, si yo me niego a hacer algo en mi trabajo, ¿eso es un desafío para mí? ¿O resulta que yo estoy siendo desafiante y el que enfrenta el desafío es mi jefe o mis compañeros de trabajo? ¿Qué consecuencias tiene negarse a ejecutar una orden legítima? Uno podría anticipar que el despido, ¿cierto? Pero quizá no es siempre esa la consecuencia. También podemos preguntarnos cuándo sabemos que una orden es legítima y si en todos los casos tenemos que hacerle o no seguir la orden de un jefe. Quizá en algunos casos eso no es así. ¿Qué emociones acompañan la negación frente a la autoridad? ¿Qué nos pasa cuando nos dan una orden y decimos no? Nos emocionamos, nos ponemos ansiosos, nos da miedo. ¿Qué es lo que nos ocurre? O ninguna de las anteriores. ¿Cuáles son los costos y las oportunidades de desobedecer y de obedecer? ¿Ya? Parece muy fácil contestar esa pregunta. En el contexto del trabajo, ascender, ¿cierto? Cuando uno obedece. Y cuando uno desobedece, probablemente fracasar. Pero el cuento nos va a mostrar que son otras también las opciones. Como les contaba, tenemos una obra de referente de Melville que está escrita 2 años antes, que es Moby Dick, que es totalmente romántica, una novela de aventuras en la que un capitán lucha contra una ballena blanca que lo atacó, ¿cierto? Y la busca por todos los mares del mundo para darle venganza. En cambio, tenemos a Bartleby, que es un ser que no se mueve de su oficina, que no se mueve de su oficina al punto de vivir allí. Un día el jefe descubre que él se ha apoderado de una llave y vive en la oficina, vive en su escritorio. ¿Ya? No podría decir que tienen en común estas 2 obras, porque están escritas muy, muy cerca, ¿cierto? No podemos hablar de estilos tan diferentes. Y quizá una respuesta sería que ambos personajes son solitarios, tienen ambiciones o se proponen desafíos que los hacen ser solitarios y que también de alguna manera son muy, pero muy misteriosos. Bueno, los personajes ya se los decía, hay un abogado que es el dueño del bufete en Wall Street, que tiene 2 escribientes, uno mayor,
que es muy curioso porque trabaja en las mañanas, pero en las tardes no, se vuelve huraño, ¿cierto? Luego uno más joven, que trabaja muy bien en las tardes, pero que trabaja mal en las mañanas. Luego un chico que hace los recados y las cosas más simples, Ginger Nut, y este nuevo escribiente, que al parecer al principio es muy eficiente, pero que después de unos días empieza a no serlo tanto. Bueno, vamos a entrar a ver algunas citas de este relato para que ustedes tengan una visión más de cerca del texto. La primera la dice el narrador, un narrador que lo encontramos en las primeras páginas, pero que luego desaparece y le da la palabra al abogado. El abogado nos cuenta en primera persona lo que ocurre en este cuento. Este narrador nos cuenta que es un hombre de cierta edad y que en los últimos 30 años ha estado muy en contacto con el gremio de los copistas judiciales o amanuenses, ¿cierto? Que es lo mismo que decir escribientes. Ha conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias, pero hay uno en particular que a él le provoca una gran perplejidad y sobre el cual no se podría escribir ninguna historia, porque a pesar de conocerlo, él jamás llegó a saber nada de este hombre, ¿cierto? Nadie que lo conoció pudo saber nada de este hombre, por lo tanto no hay ninguna biografía que se pueda escribir. Bueno, nos cuenta luego ya el abogado que lo recibe, que le inspira simpatía, que es muy dedicado en su trabajo, que consiste en copiar documentos en una época que no existe tecnologías de reproducción como la fotocopiadora, por ejemplo. Los amanuenses o escribientes se dedican a copiar a mano los documentos y no solo eso, sino que además los copian varias veces y luego tienen que cotejar, comparar las versiones para ver que no haya ninguna diferencia. Entonces les voy a leer un extracto de un momento en el que Bartleby deja de ser eficiente, ¿cierto? Y empieza a tener algunas actitudes que llaman la atención del abogado. Bartleby, dije en tono aún más suave, venga, no le voy a pedir que haga nada que usted prefiriera no hacer. Solo quiero conversar con usted. Con esto se me acercó silenciosamente. ¿Quiere decirme, Bartleby, dónde ha nacido? Bartleby le dice, preferiría no hacerlo. ¿Quiere contarme algo de usted? Preferiría no hacerlo. Pero, ¿qué objeción razonable puede tener para no hablar conmigo? Yo quisiera ser un amigo. Mientras yo hablaba, no me miró. Tenía los ojos fijos en una escultura que está allí, ¿cierto? ¿Cuál es su respuesta, Bartleby? Le pregunté, después de esperar un buen rato, durante el cual su actitud era estática, notándose apenas un levísimo temblor en sus labios descoloridos. Por ahora, prefiero no contestar, dijo y se retiró. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos este personaje que se ha pasado a la historia de la literatura universal es precisamente por esta frase, preferiría no hacerlo, ¿cierto? Cada vez que le dan una orden y durante el transcurso del relato le dan más de 10, ¿cierto? En que él preferiría no hacerlo. En inglés, ¿cierto? Eso está escrito como I would prefer not to. Y no de la manera que sería quizá más común hacerlo, que sería I'd rather not, ¿ya? Entonces lo que eso supone en el español es que quizá la traducción más exacta sería preferiría no. Pero Borges, bueno, que es el traductor, pone preferiría no hacerlo quizá precisamente para que no exista este error, esta anomalía en el lenguaje. Pero esa anomalía ya es algo extraño, ¿cierto? Preferiría no hacerlo. Bueno, luego ocurre que el abogado le vuelve a pedir no solamente que copie, a lo que ya se niega, sino que por favor se ponga con sus compañeros Turkey, Nippers y Ginger Nut a cotejar los documentos, ¿cierto? Que los lean en voz alta todos y vean si hay alguna diferencia. Él se niega, ¿ya? Entonces se niega no solo frente al abogado, sino que también junto a sus compañeros de trabajo que no entienden por qué él puede darse el lujo de rechazar una orden. Entonces el abogado le dice, Bartleby, pronto, estoy esperando. Oía el arrastre de su silla sobre el piso desnudo y el hombre no tardó en aparecer a la entrada de su ermita. ¿En qué puedo ser útil?, dijo apaciblemente. Las copias, dije con apuro. Vamos a examinarlas. Tomé y le alargué la cuarta copia. Preferiría no hacerlo, dijo, y dócilmente desapareció detrás de su biombo. Bueno, si nos fijamos en la cita anterior, llama la atención esta educación, ¿no? Quizá podríamos esperarnos que alguien dijese,
no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, hasta cuándo abusan de mí, ¿cierto? Alguna otra actitud más desafiante, pero él todo es muy educado y por lo tanto va siendo un enigma para el abogado que va dejando para mañana, va postergando siempre la reacción que siente que tiene que tener ante él, pero que al mismo tiempo se va ridiculizando frente al resto de la gente que trabaja allí y se va humillando al no poder hacer nada frente a este hombre que no le obedece. Bartleby, dije, se da cuenta de que está ocasionándome un gran disgusto con su persistencia en ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina. Ya lo vemos que ya tomó una decisión radical, lo despidió. Pero Bartleby no hace caso, ¿cierto? Él ya vive en la oficina, tiene llaves, no sale ni los domingos, y entonces echarlo de la oficina es mucho más difícil que echarlo de un trabajo, es echarlo de su hogar. Y aquí es cuando el abogado le dice algo muy interesante, le dice, tiene que elegir, o usted hace algo o algo se hace con usted, ¿ya? Entonces eso es una frase, yo creo que clave en este cuento. Y allí le empieza a dar oportunidades, lo está echando, pero él nunca lo abandona, lo ha invitado a vivir a su casa, ¿cierto? Se siente mucha simpatía por el escribiente. Entonces le dice, ¿qué tipo de trabajo quisiera hacer? Si le gustaría volver a ser copista, si le gustaría vender en una tienda de género, si quisiese ser vendedor que recorre el país, si le gustaría por último trabajar en un bar o viajar por Europa acompañando a jóvenes, digamos, que necesitan un tutor. Y a todo él responde, preferiría no, aunque no soy exigente, ¿cierto? Lo va diciendo de distintas maneras, pero le va a entender al abogado que ninguna de las opciones que le presenta le gustan, pero que eso no lo convierte en una persona exigente. Bueno, entonces, si seguimos adelante con el cuento, ¿cierto? Nos vamos a advertir que frente a esta negativa de irse, el que se tiene que ir es el abogado, ¿cierto? Y esa es la última decisión que el abogado toma. Le dice, ok, Bartleby, tú te quedas, yo me voy a arrendar otra oficina y lo que te pido es que no me sigas, ¿ya? Y entonces así lo hace y Bartleby no lo sigue. Y luego, bueno, llegan los nuevos arrendatarios que no comprenden esta situación y que lo denuncian y por lo tanto Bartleby va a la cárcel. ¿Ya? No termina solamente así el cuento, ¿cierto? Tiene otro final. El narrador nos da alguna explicación de por qué podría ser así este hombre, pero eso se lo voy a dejar a ustedes para que terminen el cuento, ¿cierto? Y tomen su propia perspectiva respecto de él, ¿ya? Simplemente, ¿cierto? Dejar estas preguntas planteadas por ahora y a continuación pensar un poquitito qué conclusiones podríamos obtener. Bueno, ya llegando al final de esta mini clase, de esta cápsula, les dejo aquí bibliografía por si se interesan en saber un poco más, ¿no? Sobre lo que han dicho otros acerca de esta obra, filósofos, escritores, ¿ya? Y también la posibilidad de escuchar el audio en inglés, ¿ah? Aunque no sepamos inglés, siempre es bonito escuchar la entonación y cómo se dramatiza el cuento, ¿ya? Al menos un pasaje, ¿no? Para que se hagan una idea. Por otra parte, ¿cierto? Me gustaría cerrar dándoles algunas conclusiones, ¿cierto? Algunas ideas que pudiéramos discutir, ¿ya? Primero decir que Bartleby es un cuento que nos trastoca todo lo que podemos pensar acerca de las oportunidades y los desafíos, ¿cierto? Alguien que quiere progresar en el trabajo evidentemente no haría lo que hace Bartleby. Bartleby no es un modelo a seguir para una persona joven que quiera conseguir trabajo de ninguna forma, ¿ya? Pero tiene algo, ¿cierto? Y produce algo en su entorno, ¿no? Que es muy interesante, ¿cierto? Y podría ser mucho más meritorio incluso que lograr tener éxito personal, ¿ya? Entonces, bueno, muchos dicen que esta forma anómala, rara de decir, preferiría no, en vez de preferiría no hacerlo, como traduce Borges, ¿cierto? Es una manera, él transforma el lenguaje y en la medida que transforma el lenguaje está tratando de transformar las reglas del juego. O sea, su movida es mucho más allá, va mucho más allá de tener éxito personal, sino que lo que trata de hacer es transformar las reglas del juego, porque
es una paradoja absoluta decir que Bartleby, el copista, se niega a copiar, ¿cierto? Un profesional que se define por un oficio, ¿cierto?, que realiza, se niega a hacerlo. ¿Ya? El cuento nos plantea preguntas. Por ejemplo, ¿es la actividad la única forma de acción? ¿Ah? ¿Cuándo puede ser la pasividad aconsejable? ¿Cierto? ¿Cuándo a lo mejor se consigue más siendo pasivo que siendo activo? ¿Ya? Bartleby no acepta la lógica paternalista que le trata de imponer el abogado cuando lo trata de llevar a su casa, cuando le ofrece empleo, cuando le ofrece regalías, cuando trata de ganárselo. ¿Ya? Uno podría leer, como ha hecho gran parte de la crítica, que allí lo que Bartleby está diciendo: no necesito un padre, necesito hermanos, ¿no? Y eso es muy relevante si pensamos que estamos a puertas de la Guerra Civil Norteamericana, en la que se va a definir el fin de la esclavitud, ¿no? Y una sociedad democrática que será un modelo en ese momento para otras naciones. Por otra parte, esto de las emociones, ¿cierto? La amabilidad de Bartleby, su cordialidad al rechazar, ¿cierto? También se puede leer en afinidad con lo que estaba haciendo un contemporáneo de Melville que mencionamos, que es Henry David Thoreau, cuando estaba pensando ya el problema de la desobediencia civil. Es decir, cuando uno puede negarse a hacer algo porque considera que lo que le están pidiendo no es legítimo. ¿Ah? Entonces, como fue el caso luego de Martin Luther King, de Gandhi, etcétera, etcétera. Entonces, esta negación no violenta que hace Bartleby también se puede leer en esa clave. ¿Ya? Podríamos pensar que Bartleby, si bien no se transforma a sí mismo, porque no se mueve de lo que dice desde un principio, sí transforma su entorno, ¿no? Transforma al abogado. Y entonces, si pensamos que el protagonista no es Bartleby, sino que el abogado, podríamos hacernos esa pregunta: ¿de qué forma se transforma el abogado, que es una persona influyente en su medio? ¿Qué consecuencias va a poder tener eso? ¿Cierto? ¿En qué medida lo hace pensar? ¿Ya? También hay quienes dicen que Bartleby es un chiste de Melville, ¿cierto? Que es una obra humorística, que es el género que representa. Y los que defienden esa tesis están diciendo que en un momento que está surgiendo con mucha fuerza, o un poco después, ¿cierto?, va a surgir la psicología como disciplina científica. Melville no cree en que Bartleby tenga un gran trauma, ¿cierto?, actúe así por alguna razón específica que tenga que ver con su biografía, sino que Bartleby es más bien como un principio, ¿cierto?, alguien que no tiene un espesor, es casi como un papel, un papel igual a esos papeles que él copia en la oficina, ¿ya? Y entonces, si eso es así, bueno, no tiene sentido mucho preguntarse quién es Bartleby, pero sí podríamos preguntarnos qué principio encarna Bartleby y de qué manera puede transformar nuestra sociedad. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy día. Espero que les haya gustado, que les sirva y que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Muchas gracias.